En 2 días, querido Josué, hice el 925%. Esas caídas precisamente son grandes oportunidades y muchas veces los medios de comunicación dan un mensaje erróneo a la gente diciendo que viene una crisis, que viene una recesión. Yo les digo algo, ojalá que venga una crisis, eso porque ahí es donde se pone buena la cosa. ¿Ves? Predicción, si queda un gobierno de izquierda, el dólar va a perder más valor. Esta semana, por ejemplo, escuché un testimonio, amanecí con $36,000. ¿Por qué? Porque el petróleo cayó. Pero luego escuché otro. Amanecí con $45,000. ¿Por qué? Porque el petróleo subió. La clave para tener éxito en esto es pasar por un proceso. Usualmente las personas, y tú lo mencionas en el seminario, se vuelven avaras y sus emociones de avaricia le juegan el papel en contra. ¿Cómo una persona puede luchar contra eso y ver el dinero que hace y decir, ok, estos son los pasos que tengo que hacer y tengo que seguir el plan a pesar de que yo me siento de otra manera totalmente diferente? Llegar a cierto nivel toma práctica, repetición, como en el tenis. Quieres tener un buen revés, tienes que darle a la pelota 20,000 veces hasta que se vuelve natural, ¿cierto? Luego vas a empezar a hacer cosas que tú dices, ¿qué? ¿Yo hice eso? Sí, porque ya está metido en el subconsciente. Yo no invierto a ver qué, A ver si pasa algo. sino que yo invierto porque pasó algo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú inviertes a ver si pasa algo, estás apostando. Cuando tú inviertes porque pasó algo, estás invirtiendo. Y ahora que viene la temporada electoral, esos eventos que son hechos reales, que no se pueden borrar, nos dan la predicción si el mercado va a subir o a bajar. Y si uno toma la decisión correcta, puede tener una rentabilidad muy importante. No fue, wow, ¿qué pasó? No, qué bueno que pasó porque estas señales ya me habían anticipado que esto iba a ocurrir. Y eso es algo que probablemente muchos de ustedes no saben. El mercado te da las señales de lo que va a hacer. Simplemente es leerlo correctamente. ¿Cómo es posible que uno pueda predecir el futuro dependiendo de lo que sucede hoy? Porque, por ejemplo, hoy en día, lo que pasa después de las elecciones, no sabemos. Pero ¿cómo es posible que tú sabes qué va a suceder, qué no va a suceder? Y puedes entonces empezar a generar ingresos, por así decirlo, con una bolita mágica o prediciendo el futuro. Son cosas que Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos al inversionista e economista número 1 en la Bolsa de Valores. Nos ha invitado nuevamente a su casa y este podcast va a ser la continuación del anterior. El anterior acabamos de terminarlo hablando de cuáles son las 3 oportunidades más grandes que se están apareciendo en este preciso momento. Pero antes de continuar con esa parte y hablar de eso, Alejandro, bienvenido nuevamente Muchas aquí. gracias, querido José. Muy contento de estar acá contigo. Claro que sí. Entonces, quiero que les digas a las personas cuáles son las 3 oportunidades que tú estás viendo hoy en día, que están presentes ahora mismo, que algunas personas tal vez no ven, pero en el caso tuyo estás entrenado y que sí estás identificando. Bueno, primero, querido Josué, es importante entender que el mundo, y esto suena redundante y todo el mundo lo sabe, el mundo ha cambiado, pero no como la gente piensa. Si tú vas a un vecindario, por ejemplo, de la ciudad de Miami, y te vas, por ejemplo, a cualquier ciudad, Aventura, Hollywood, Hallandale, North Miami, ¿ves? Y pasas por una calle y tú te preguntas, ¿qué ha cambiado? La respuesta es nada. ¿Se me entiende? Algunas construcciones y esto, algún centro comercial por acá y por allá. Pero las calles siguen más o menos lo mismo, las casas siguen igual, no ha pasado absolutamente nada en la parte estética. Yo no estoy diciendo que no haya desarrollos, por supuesto que sí lo hay, están construyendo y todas estas cosas. Pero lo que quiero decir es que un vecindario tradicional, donde yo vivo, en cualquier parte, difícilmente hay algún cambio significativo, es decir, que toda esa parte sigue igual. Si tú ves los carros y esto, muy similares, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado entonces? Y por supuesto, es la forma en que se entregan las cosas. También es entender que hemos tenido una transición de lo tradicional, de donde la persona va y paga por un artículo y le entregan el servicio, a el mundo en que tú estás, ¿ya? En que yo estoy, que es toda la parte digital, toda la parte online, ¿ya? Yo tuve que prepararme para eso porque yo hacía mis seminarios presenciales, por ejemplo. Llegó la pandemia, yo pensé que eso iba a ser algo catastrófico, ¿ves? Porque de hecho habían personas que ya habían pagado por su ticket y me estaban esperando en Los Ángeles, por ejemplo. Y uno, claro, yo fui igual, hice el seminario porque todavía no se había como spread,
Ujú. El virus no se había regado tanto ni nada, y yo fui, porque yo tenía que cumplir. Pero otras personas nos tuvimos que decirle, no, lo tienes que hacer online. Resulta que si tú no te acomodas a las circunstancias del mercado, entonces vas a tener serios problemas, ¿ves? Yo, gracias a Dios, 2 años antes ya me venía preparando, pero yo participo mucho de la parte digital sin ser un experto en tecnología. O sea, si tú me preguntas que si yo soy un experto manejando mi teléfono, la respuesta es un rotundo no. O sea, yo no soy una persona que sea muy hábil en los ads, en los apps, en la parte tecnológica de funcionalidad del teléfono. Pero la diferencia es que yo sí sé mover unas cuantas teclas desde el teléfono y puedo hacer dinero con el teléfono. O sea, magia, magia, ¿ves? Por ejemplo, un trade. Estoy viendo el teléfono, estoy viendo la gráfica, entro y hago X cantidad de miles de dólares, mientras que otra persona está jugando Pokémon, ¿ves? O está jugando algún acertijo, algo, haciendo un tricky. En esos días vi una persona de origen hindú, ¿ya? Y un señor ya serio y todo, jugando como algo como tricky, ¿no? Como Ujú. cuadrar algunos símbolos y eso, ni sé cómo se llama eso. Tetris, creo. No, algo era un mix, Ya. ¿ves? Y yo decía, bueno, yo tengo 44 años, ¿no? Y hay personas de la edad mía y mayores en un campeonato de Pokémon y lo toman pero tan serio. Entonces yo digo, si una persona tomara esa energía y ese tiempo y aprendiera a hacer dinero en los mercados financieros, por ejemplo, donde jamás se van a acabar las oportunidades. El mercado te anticipa, voy a subir o voy a bajar, y uno es el que tiene que tomar acción. Entonces, para mí eso sí es importante. Todo lo que son juegos, aplicaciones, eso que, la adivinanza, ¿no? Que hacen en el Ujú. teléfono así, eso, un big deal. Bueno, sí, ha cambiado la parte del teléfono, las aplicaciones, pero a mí lo que me parece muy delicado, querido Josué, es que eso se ha transformado en una distracción, Ujú. ¿ves? Entonces, todo el mundo está distraído. Y esta es una gran oportunidad para las personas que no se dejan distraer. Esto, a mí me gusta. ¿A ti te gusta la película de Star Wars, por ejemplo? Sí, claro que sí. Bueno, en Star Wars hay mentes fuertes, mentes débiles, ¿ves? Entonces, las mentes débiles en el mundo se dejan atrapar y distraer muy fácil. Sacan una serie en Netflix y te deja ir, no te deja ni dormir, no puedes parar porque la tienes que terminar, ¿cierto? Si tú me preguntas, ¿cuántas series he visto en Netflix? La respuesta es ninguna. Creo que me vi un capítulo de Tiger King o algo así hace como 4 años y hasta el sol de hoy, ¿ves? Entonces, yo entiendo muy bien que si mi mente está enfocada en el deporte, en la familia, ¿cierto? En hacer crecer y multiplicar nuestras finanzas, el dinero. Si usted presta un servicio, hacerlo con la máxima compromiso. Yo, por ejemplo, nunca he fallado en 17 años, querido Josué, que tal vez no sabes esto, nunca he fallado una sola clase. Hmm. Hace poco falleció mi papá. Mi papá falleció, por decirte algo, a las 2 de la mañana. Y yo tenía clase con mis estudiantes a las 9:30 de la mañana porque nosotros tenemos clases en vivo donde se ve el mercado y estamos haciendo diferentes inversiones y esto, pues para que la gente vea que es algo que se puede hacer, ¿cierto? Yo di mi clase y mi papá era la persona más cercana a mí, porque hablábamos todo el día, tenía una amistad hermosa. Yo lo pude respaldar 100% con todas sus necesidades y sus gastos y sus cosas. Y él murió feliz, primero, porque vio a su hijo triunfar. Dos, sin preocupación de que tenía que pagar esto, esto y esto, ¿cierto? Y murió en paz. Y yo me sentí y le di muchas gracias a Dios de haberme prestado a mi papá por 98 años. Y yo decía, no son los 98 años, no son las cosas que se ven por fuera, sino que la educación financiera, la educación bursátil, el ser inversionista, me permitió sostener a mi papá con la mejor calidad de vida, ¿cierto? De traerlo acá a los Estados Unidos, de llevarlo a Nueva York, de llevarlo a Orlando, a los mejores sitios, de montarlo en un yate, por ejemplo, de que él sintiera toda esa prosperidad que algún día fue un sueño para él.
que infortunadamente por cosas del destino no lo pudo hacer con su empresa, pero ahí es donde salió el hijo menor y pues Dios me respaldó, ¿cierto? Y esas son cosas que no tienen precio. Entonces, es importantísimo empezar a hacer dinero, querido Josué, a la pregunta que vamos, desde la comodidad de la casa, uno, y dos, utilizando la tecnología. ¿Por qué? Porque los negocios tradicionales, restaurantes tradicionales, tiendas, hace poco estuvimos con Ujú. Josué caminando en un mall, ¿cierto? Porque teníamos que recoger algo, y estaba vacío. El valet parking me dijo, usted es el tercer carro, ya eran como las 8 o 9 de la noche, que estoy haciéndole valet el día de hoy. 3 carros en un centro comercial gigante. Entonces yo pienso que estas, digamos, locales comerciales, trabajos tradicionales, ahora con la inteligencia artificial, muchos servicios, muchas cosas se van a poder hacer sin necesidad de personas, ¿ves? Incluyendo manejar, que esto lo Ujú, hemos visto, si recuerdas, estuve en la casa de Robert Kiyosaki en sí. abril, Ujú, allá en Phoenix, Arizona, vi los primeros carros que se manejan solos, ¿no? Con una especie de dron en el top del ujú. carro, ¿cierto? Entonces, uno tiene que revisar todas estas cosas y decir, bueno, ¿en qué estoy yo? ¿Cómo está mi negocio? Lo estoy haciendo online, estoy ganando dinero de la bolsa de valores, estoy ganando dinero de la propiedad raíz. ¿Por qué dije al principio, Josué, que nada ha cambiado en los barrios? Porque es la verdad, las casas siguen igualitas. Entonces el negocio de real estate sigue muy parecido, excepto para los realtors o los realtors que ya no reciben las mismas comisiones, ¿cierto? Pero cuando uno es inversionista en el mercado de valores, de bienes raíces también, pues la misma renta, ¿cierto? O el gobierno paga la renta, en muchos casos en inversiones que yo hago, los mismos proyectos, las mismas cosas, o sea que es el mismo maravilloso juego de inversión en propiedad raíz, donde uno controla, donde uno toma las decisiones, donde uno tiene que hacer algunos números. Y yo pienso que con esta transición se van a seguir presentando oportunidades en esos mercados. La bolsa de valores es muy probable que siga alcanzando récords históricos. Si viene una crisis en el mercado de valores, bienvenida, porque a mí me fascinan, Mm. ¿cierto? Puedo ganar con la caída y fuera de eso puedo comprar bien barato abajo. Tú fuiste testigo, Josué, que a mí me llamó de Univisión cuando la Ujú. bolsa tuvo una caída y me preguntaban, ¿esta es la crisis? ¿Esta yo no? Que yo le dije, no, es simplemente una gran oportunidad para comprar barato y vender qué. Caro. Ok. En 2 días, querido Josué, hice el 925%. ¿Producto de qué? De la caída, porque en una tendencia al alza, o sea, las tendencias van en esta dirección, esas caídas precisamente son grandes oportunidades y muchas veces los medios de comunicación, por su desconocimiento, dan un mensaje erróneo a la gente diciendo que viene una crisis, que viene una recesión. Yo les digo algo, ojalá que venga una crisis y eso, porque ahí es donde se pone buena la cosa, ¿ves? Ahí es donde las oportunidades vienen, ahí es donde uno puede materializar más esta parte de comprar barato, luego vender caro y tener esa mentalidad de hacer las cosas mejor utilizando mercado de valores, mercado inmobiliario, negocios online, la parte de commodities, el oro, que tú sabes que yo Ujú. he venido haciendo esa predicción desde hace mucho tiempo, desde hace, yo creo que 2008. No sé si recuerdan el oro alrededor de $400, luego llega a 800, luego 1300, ya vamos en 2650. Mm. Eso quiere decir que el dólar pierde cada vez más valor. Predicción, si queda un gobierno eh, muy de izquierda y no manejan bien las herramientas que tienen de política fiscal y monetaria, el dólar va a perder más valor. Eso es lo que yo puedo decir. Mm. Y si entonces queda derecha, ¿el dólar va a aumentar el valor o cómo tú lo ves? Bueno, si las condiciones, atención, son óptimas para los negocios, si se cuidan, si se hacen las cosas bien, si se organizan las finanzas del gobierno, pues obviamente esto va a traer más confianza, mejor expectativa, más inversión, más recurso, más oportunidad.
Si tenemos un país que no se ve fuerte, que hay cierta desconfianza, que no tiene control, que hay inseguridad, ¿qué hace la gente? Mm, Se va, ¿cierto? claro. ¿Qué ha pasado con nuestros hermanos de Venezuela, en el mismo Colombia, en algunos países donde no hay seguridad? Y tengo dos niños pequeños Mm, y a todo el mundo lo matan por cualquier cosa. ¿Tú qué haces? Pues yo cojo mi maleta y me voy, ¿cierto? sí. Entonces, así mismo son los capitales cuando estamos en eh, países que tienen este tipo de falta de control. No nos vamos muy lejos. Una ciudad. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Detroit? ¿Qué ha ocurrido con algunas ciudades en California, donde yo ya no quiero tener una tienda ahí porque me pueden, como tú decías en el anterior podcast, robar legalmente y no puedo decir nada? O sea, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Y yo pienso que eso no es bueno para los negocios, querido José. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora quiero, por primera vez en todos los podcasts que nosotros hemos hecho, hablar técnicamente y estrategias más puntuales de cómo las personas pueden empezar a hacer esto. Y mencionaste una parte muy importante, y era que no necesitas ser muy tecnológico para tú Exacto. poder hacer dinero en línea, un negocio en línea o, como dices, del celular, empezar a generar ingresos. Entonces, ¿cuáles estrategias ves tú que se pueden utilizar del celular para empezar a invertir en la bolsa de valores y empezar a generar dinero solamente utilizando el celular? Ahora, antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú hoy en día estás buscando la mejor manera de generar ingresos a través del Internet, una que no te conlleve mucho riesgo, que puedas hacerlo desde cero, teniendo pocos seguidores o incluso sin tener ningún negocio, te quiero presentar hoy en día que la mejor manera de empezar a generar ingresos a través del Internet es convirtiéndote en un vendedor digital y aprendiendo el sistema de ventas digitales que a mí personalmente me ayudó a salir y dejar el trabajo como cajero en una gasolinera, a hacer más de $1 millón en tan solo 6 meses después que dejé ese trabajo. Es el mismo sistema de ventas que mi propio padre está utilizando hoy en día para vender más de $1 millón en tan solo 6 meses y él personalmente hacer más de $150,000 en tan solo 6 meses en comisiones personales. Lo mismo lo está haciendo Jorge en Paraguay, que está haciendo $20,000 mensuales. Karen en Chile, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día. José Israel en Venezuela, haciendo más de $5,000 mensuales viviendo en Venezuela. Y así como ellos, tenemos cientos de personas alrededor de todo el mundo siendo vendedores digitales certificados. Y están haciendo $5,000, $10,000, $15,000, incluso $20,000 mensuales. Y lo único que hacen es utilizar ese celular y aprender un sistema de ventas que ya está comprobado. Así que si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado y quieres aplicar para la Academia de Ventas Digitales, en el cual yo personalmente y mi socio de negocio, Anthony Powell, que ha vendido más de $2 billones, te mentoreamos y te mostramos exactamente el paso por paso para tú poder alcanzar la libertad financiera, que son las ventas. Ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo para ver un video de entrenamiento completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo. Y habiendo dicho eso, volvamos al episodio de hoy de Actitud Millonaria. ¿Cuáles estrategias ves tú que se pueden utilizar del celular para empezar a invertir en la bolsa de valores y empezar a generar dinero solamente utilizando el celular? Bueno, básicamente uno a través del celular puede vender en internet, por ejemplo. O sea, vender en Amazon, vender en eBay, puede tener su, digamos, su cuenta a través de un broker, ¿cierto? Ujú. Entonces yo entro, por ejemplo, a Interactive Brokers o E-Trade o la plataforma de el Chase o Wells Fargo en la parte de opciones y desde ahí puedo hacer mi trade. También puedo entrar a una plataforma gráfica que se llama UCharts, o sea, UCHARTS.com. Y desde ahí, desde el teléfono, también puedo ver mis gráficas en real time, en tiempo real, ¿cierto? Y puedo tomar decisiones si es momento de comprar una acción o no. Hace poco la acción de Nvidia, por ejemplo, cayó, tocó una zona de piso, hicimos un trade. En 2 días ya teníamos el 700%, se acercó a la zona de techo que habíamos hablado en la clase, se vendió y con un capital relativamente pequeño hicimos 4 veces la inversión Mm. en 2 días. Entonces, el usar estas herramientas de una forma, por supuesto, responsable, empezando de a poco, ganándose el puesto, pasando el proceso, teniendo paciencia, perseverando y todo esto, te va a permitir el día de mañana tener el testimonio como los que escuchamos todas las semanas en clase. Esta semana, por ejemplo, escuché un testimonio. Amanecí con $36,000. ¿Por qué? Porque el petróleo cayó.
Mm, Pero luego escuché otro. Amanecí con $45,000. ¿Por qué? Porque el petróleo subió. mm, ¿Sí ves? Entonces, imagínate uno estar en un tipo de actividad donde a mí realmente no me interesa si sube o baja, me interesa si ir en la dirección correcta. Pero la clave para tener éxito en esto es pasar por un proceso. Yo te quería comentar esto sobre mi experiencia, querido Josué. Cuando yo empiezo a tener la inquietud por los negocios, yo estaba pensando precisamente esto esta mañana. Si ustedes me preguntan a mí que si yo nací con un talento especial o algo, la respuesta es no. Si ustedes me preguntan a mí que si yo fui el primero del salón al comienzo de mi colegio y esto, la respuesta es no, tal vez todo lo contrario. Luego sí me volví buen estudiante, yo no voy a decir mentiras, pero no fui así desde el comienzo, quiero que sepan eso. Lo otro que les podría decir es que si ustedes me preguntan a mí que si yo nací disciplinado, ¿cierto? Todo lo contrario, súper indisciplinado, ¿ven? Comenzaba cosas y no las terminaba. En el colegio no tenía buena reputación porque no cumplía, o llegaba tarde, o sea, todo lo contrario a lo que tal vez soy ahora. Pero ¿por qué digo esto? Primero, porque es la verdad, y dos, porque hay gente que piensa que hay personas que nacen así mm, y por eso es que tienen éxito. Y la respuesta es que yo no nací así. Yo me empecé a sentir mal, Josué, por ser así, indisciplinado, irrespetuoso, toma trago, todas esas cosas, ¿no? Que en muchos países es como lo normal. Me empecé a sentir mal, primero. Empecé a sentirme inconforme, empecé a sentir que tenía mucho más potencial que eso que estaba viviendo. Y empecé a transformar, a dar pequeños pasos, a cambiar, a volverme cumplido. Empecé a ser deportista, empecé a dejar malos hábitos, empecé a leer, empecé a escribir. Poco a poco el cerebro iba cambiando. Empecé a practicar números, ¿ves? A hacer estudios de costos en la universidad. Por ahí me volví ya más estudioso de lo normal, entonces ya sí quedé como de número uno, pero eso fue como a mitad de carrera y desde ahí hasta el día de hoy. Pero fue un proceso. Entonces, luego sales de la universidad, tienes todos estos estudios, todas las mejores notas, pero no tienes plata. mm. Imagínate eso. O sea, eres el recontra buen estudiante, pero tus finanzas son un desastre, ¿ves? Gastas más de lo que ganas, tienes un montón de tarjetas de crédito, debes el carro, la casa, todo eso, ¿no? Tiene que haber algo más, decía yo. Entonces me leí este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que yo siempre lo voy a decir porque las cosas son como son. Eso me abrió la mente, comencé a ejercitar la mente con el juego, a jugar el cash flow. Cuando menos pensé estaba de campeón mundial en Phoenix, Arizona en el 2008, por la ley de la atracción y todo esto, y porque había entrenado muchísimo, ¿no? Y de tanto jugar y de tanto leer, Josué, a veces me dicen, Alejandro, pero eso que usted cuenta, eso suena como subir al Everest. Y yo les digo, sí, pero 7 veces más alto. O sea, a mí me costó mucho trabajo, es mucho trabajo. Pero cada libro, cada palabra que pronuncio, soy multimillonario, próspero y rico, soy un imán para el dinero, me estoy embilletando, voy de victoria en victoria, soy multimillonario, próspero y rico, soy un imán para el dinero, todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me hago más y más y más y más y más multimillonario. Yo me repito eso cientos de miles de veces todos los días, imagínate eso. Hmm. Me acuesto escuchando audios, ¿ves? Repito palabras poderosas todos los días. Estudio el mercado, estudio sobre riqueza, veo videos, cosas que me ayudan, estudio biografías, estudio la historia y me convertí en, yo pienso que uno de los estudiantes más sobresalientes en la parte de la riqueza de la mente y esto. Y de hacer tanto eso todos los días y todos los días y todos los días y de buscar espacios que me traen paz, como el kayak, como el basquetbol, como el tenis, como visitar un parque temático, estar. Hace poco estuve en los parques, José, de Universal. Ujú. Estuve con mis 2 hijos. Los 3 días más felices de toda mi vida. Te lo puedo hacer, o sea, ese es el top. ¿Cuánto dinero gasté? Bueno, 3 días, esto, lo otro. Yo tengo Annual Pass, pero sí hay que comprar otros tickets y eso, pero no va a pasar, o sea, exagerado.
$5,000. Exagerado, ¿ves? Hay gente que si no se gasta en unas vacaciones $500,000 no queda contento, ¿ves? Yo, la verdad, o sea, si para ser feliz tengo que estar montado en el yate más caro del mundo, no sé hasta dónde, ¿ves? A mí me hace feliz cosas muy sencillas. Por ejemplo, alimentar unos patos que tengo, o por acá cerca unas aves o ese tipo de cosas. Y eso alimenta tanto mi espíritu que yo soy literal un imán, no solamente para las finanzas, para la prosperidad, para la riqueza, para todas las cosas maravillosas, sino también para ser feliz, de gozo. Yo me mantengo feliz todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿ves? Mm. Mis días son creaciones en mi mente subconsciente perfectas. O sea, todo sale bien, ¿ves? Y cuando hay algo que medio no, se arregla inmediatamente. Pero es literalmente creando mi futuro, ¿ves? Y algo que me pasó es que todo lo que yo jugué en el juego del cash flow se volvió real. Se volvió real. O sea, propiedades, acciones, negocios, se volvió real. No es solamente estar muy motivado, estar excited, no es solamente pronunciar palabras de poder, ni gritar, ni esto, ni lo otro. Es básicamente que esto sea un estilo de vida, rodearse de personas positivas y prósperas, ser muy respetuoso, Josué. ¿Por qué? Porque a veces se te abren puertas muy especiales, ¿ves? Y si tú permites que la personalidad, la malcrianza, la falta de disciplina, por una torpeza, por una imprudencia con una persona que es clave en tu vida, te puede cerrar una puerta, ¿ves? Entonces a veces pensamos que la sabiduría, la inteligencia y todo esto está por encima de la cordura, de comportarse, de la camaradería, y eso es totalmente falso. Si tú te sabes comportar, si sabes cuándo decir las cosas, cómo decirlas, cómo hacer todo, de tal forma de que seas prudente, ¿cierto? Y que respetes ese tipo de personas que Dios te va a poner en tu vida, porque a los que me están escuchando, ustedes van a hacer citas divinas, ¿ven? Personas que Dios te va a mandar para que hagan lo que Él te ha propuesto, para algo que Él te tiene especial. Y uno tiene que cuidar mucho de esas cosas y esa es una de las claves del éxito, querido Josué, que te quería compartir, ¿ves? Claro. Es muy importante esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, algunos testimonios, sí he visto esto personalmente yo, de que no necesitas, como mencionaste anteriormente, súper técnico ni eso, sino tener el entrenamiento correcto, la mentalidad correcta y controlar las emociones, Ujú. ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, tú dirías, las estrategias o lo que tiene que hacer una persona? Ponte tú, invertir $1,000 en Nvidia, cayendo, pasó a 10,000, 15,000, 20,000. Usualmente las personas, y tú lo mencionas en el seminario, se vuelven avaras y sus emociones de avaricia les juegan el papel en contra. ¿Cómo una persona puede luchar contra eso y ver el dinero que hace y decir, ok, estos son los pasos que tengo que hacer y tengo que seguir el plan a pesar de que yo me siento de otra manera totalmente diferente? Bueno, ahí, a mí lo que me gusta del mercado de valores es que te dice realmente tú quién eres, Mm. ¿ves? Yo he estado en situaciones en que he estado abajo, cifras que de pronto una persona normal sería una catástrofe, ¿sí me entiendes? Ujú. Pero yo estoy entrenado, entonces yo he podido salir de ahí muchas veces, ¿ves? También cuando voy ganando 9, 10, 12 veces en cuestión de 2 horas, la mente te dice compra más. Pero cuando tú conoces el mercado, tú mismo sabes que es momento de salir, ¿ves? Y materializar eso y de respetar las reglas. Entonces, cuando hablamos de la cultura, yo no estoy hablando de cultura de que es que los latinos somos de cierta forma. Yo estoy hablando de que muchas veces en nuestros mismos hogares nos han consentido mucho, por no decir otra palabra, ¿cierto? Y hay mucho ego, mucho orgullo, mucha personalidad, pero pocos resultados, por no decir dinero, ¿ya? También hay personas que tienen éxito financiero,
pero no quieren seguir las reglas, ¿ves? Y esto se ve en todos los campos de la vida. Entonces, una persona que porque ha logrado recursos empieza a hacer las cosas mal en la bolsa, empieza a invertir por ego, por rabia, por esto, por la raíz emocional incorrecta, lo que le va a ocurrir a esa persona es que va a perder y va a perder grande, ¿ves? Entonces, yo me he dado cuenta que es fácil predecir el futuro dependiendo del comportamiento. Si yo sigo las reglas y soy juicioso, tarde o temprano la vas a sacar. O sea, tarde o temprano vas a convertirte en una persona que genera ingresos en la bolsa consistentemente. Cuestión de tiempo solamente. Ahora, si estamos con ego, distracciones, avaricia, miedo, falta de acción, desorden, también el futuro se puede predecir bien fácil. Si empezamos a colocar dinero más del que hablamos en el seminario y queremos comenzar y skip the process, o sea, saltarte el proceso y esto, no va a pasar. No va a pasar. Y es algo muy común, querido Josué, que una persona me diga, es que yo voy a abrir la cuenta con 10,000, cuando en el seminario decimos otra cifra, ¿ves? Cuando una persona me dice eso, yo sé que va a perder y no ha comenzado el partido, ¿lo ves? Entonces, el comportamiento, a través del comportamiento de las personas, uno puede predecir cómo va a terminar la cosa. Así que mucho cuidado porque la bolsa no es la bolsa como tal, sino es quién lo está haciendo, quién es la persona que está tomando la decisión. Yo les puedo decir que decisiones muy sabias con el dinero es primero seguir las reglas, ¿cierto? Empezar en pequeño. También, esta es una de las más importantes, nunca le entreguen su dinero a nadie, ni tampoco reciban dinero de nadie. Yo conozco personas, motivadores, famosos de hecho, metidos en un montón de problemas porque se pusieron a recoger dinero de la gente que para invertir y luego esas inversiones no salieron bien, ¿ven? Y ahora tienen serios problemas. Entonces, ni le den su dinero a nadie nunca, así sea el primo que está haciendo el curso o lo que sea, ni le entreguen, o sea, ni le reciban dinero a nadie, porque cuando tú recibes dinero, por ejemplo, tu tía te va a prestar $5,000 para que hagas el curso e inviertas algo. Tú te imaginas tú viendo una gráfica y se arrima tu tía, vea, mijo, ¿qué hubo pues? ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿No? Y tú con esa presión, la rabia, todo lo que pasa, y de repente y si tomaste una decisión equivocada y perdiste ese dinero, y luego se termina esa relación familiar porque tú habías hecho una promesa con expectativa y no se cumplió. Yo he visto cómo se pierden amistades, relaciones familiares, porque este desorden cultural, ¿ven?, se mete en el proceso y te saca del camino. Así que mucho cuidado con esa parte. Totalmente. Nunca entregarle el dinero a otra persona y nunca recibir dinero para A menos de que sea un banco. A mí, por ejemplo, me llaman todos los días, todos los bancos me llaman todos los días. Alejandro, ¿necesita plata? Y yo, no, gracias. Alejandro, ¿necesita plata? ¿Ha encontrado algún proyecto? Eso es otra cosa, eso es una transacción comercial, ¿ya? La cual yo firmo, te pongo una garantía, me comprometo a pagar unos intereses. Si yo me gano con esa plata 25 veces la inversión, eso no es problema del banco, ¿cierto? Eso es una cuestión mía y es una relación comercial. Pero eso de que, ven, Josué, te voy a dar $15,000 para que me los manejes ahí. ¿En serio? O sea, tú tienes que pasar tu propio proceso y crear tu propia historia, ¿ves? Y si por alguna razón los perdiste, fuiste tú. Y se aprendió una lección y la próxima vez lo vamos a hacer mejor, ¿cierto? Pero yo no he conocido el primero que haya, digamos, construido una experiencia por entregarle el dinero a otro y que haya sido positiva. Todas son negativas. Me robó, me estafó, esto, lo otro, aquello. Entonces, simplemente nunca haga eso. Yo no le doy un peso a nadie, ¿sí ves? Yo me manejo mi propia plata, tampoco recibo dinero de nadie y así todo es más responsable siempre. Claro, bueno, y tú sabes un poco mi historia y lamentablemente no te conocí. Eso es cierto, ¿no? Es Sí, cierto, totalmente. por lo En que años veo. anteriores, porque yo le entregué dinero a otra persona y perdió el dinero, no se invirtió bien, el negocio salió mal y pasó exactamente así como estás Bueno. diciendo. Sí, entonces, y eso fue antes de conocerte, ¿verdad? Entonces, eso sucede siempre así y es así. Entonces,
Usualmente las personas, por ejemplo, viendo esto, dicen, ok, entendí que tengo que entrenarme en el seminario Creando Riqueza. Entendí que hay estrategias y cosas que tengo que practicar para poder ser exitoso. ¿Cuál es el tiempo promedio o recomendado que una persona, digamos, empieza el seminario, practica hasta, digamos, que es un trader o una persona rentable? Eso depende de cada persona. Yo he visto gente que se demora 6 meses y luego se vuelven imparables. Mm, He visto personas que en 2 meses, pero toma un tiempo, ¿ves? Nunca hagas esto porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que pagar yo no sé qué, le debo a Julanito, porque con esas mismas emociones, al tú hacer eso, el miedo se va a apoderar de ti o la avaricia ujú, se va a apoderar de ti. Y yo les quiero decir que estos testimonios, cuando se dan, que se dan todo el tiempo, han sido porque hemos trabajado la mente y las emociones también. Entonces, primero hay que quitar todos los bloqueos de aquí. Nuestro cerebro es un computador y muchos de estas mentes están contaminadas por los medios, por la familia, por el ejemplo, por las palabras que se pronuncian. Yo recuerdo en una época de mi vida que yo empecé este proceso y fue como un clash, o sea, un estrellón, ujú. ¿ves? ¿Por qué? Porque precisamente mi familia hablaba muy negativo, ¿ves? No, que yo no sé qué, no, que sí sé cuánto. Y yo salía de allá con dolor de cabeza, les digo, de tanto escuchar esas cosas negativas. Tomé la decisión de no volver un tiempo porque yo me estaba contaminando. O sea, tú tienes que tomar la decisión que tengas que tomar y lo más importante es que tú primero logres tu libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Que todos tus gastos estén pagos, sea por la bolsa, sea por bienes raíces, sea por una página web, sea por algún ingreso residual que tengas, sea por algún ingreso en internet que tengas, que recibas por un libro. O sea, hay tantas alternativas, pero hay que meterse en eso. O sea, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo. Por ejemplo, si eres un vendedor digital de Josué, Ujú. pues ahí vas a tener clientes y ya depende de ti cuántas ventas haces, qué energía le pones. Siempre en toda actividad hay gente que le va a ir bien y a otros que le va a ir mal. En todo. Si ves, tú te metes a hacer un deporte, hay gente que lo hace mejor, hay otros que no tanto. Te metes a hacer un negocio. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Ahora, lo que yo he hecho es construir unos modelos. ¿Ves? Esto en algún momento en la universidad yo le dije a un amigo que éramos los dos mejores estudiantes, yo le dije, estoy construyendo un modelo económico. Claro, eso era un chiste, una broma, era para reírse a carcajadas porque yo no estaba en capacidad de inventarme nada en ese tiempo, ¿cierto? Pero mi mente subconsciente se creyó el cuento. Dijo, estamos inventando un modelo, ok, listo. Bueno, me inventé, no uno, 13 o 14, ¿ves? Desde comienzo hasta el fin, con supuestos, con todo lo que tiene que salir, y estas estrategias le han cambiado el mundo hispano y el mundo en general en cuanto a la forma como se ven las inversiones. Entonces, es muy importante conocer primero estas estrategias, conocer cómo funciona el mercado, cómo se mueve, dónde es caro, dónde es barato, dónde entro, dónde salgo, cuáles son las mejores acciones, cuáles son los mejores fondos, cuáles son las mejores opciones, Josué. Mm, Imagínate que las opciones son como una matriz, ¿no? O sea, eh, N por N, ¿no? O ujú. sea, un montón de combinaciones. Pues yo descubrí cuáles son las mejores, las más rentables. De hecho, en estos días Facebook subió un poquitico, pero te estoy hablando de nada, un poquitico, 100%. Y yo, ¿qué? O sea, ni yo lo podía creer. Y yo conozco el mercado y yo dije, ¿en serio? 100% por ese movimiento de o sea, ¿cómo así? Entonces, claro, ese numerito que se aprende en nuestros entrenamientos, pues es un tesoro, ¿ves? Nosotros somos de los pocos cursos, o yo diría que el único, que para hacerlo tienes que firmar acuerdo de confidencialidad y todo, porque esto está protegido por marcas y patentes de los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Yo le he ganado demandas a Facebook, por ejemplo, a Meta, Mm, porque yo he hecho mi tarea bien. O sea, legalmente nosotros estamos bien, bien, bien blindados contra muchas cosas. Y esto se ha tomado en marcas y patentes como un descubrimiento. Entonces, lo que ustedes van a ver es un tesoro, ¿ves? Es algo que te puede cambiar la vida, como todo, si lo manejas bien. Si lo manejas mal, simplemente no va a pasar. Yo te puedo decir,
que las cosas más difíciles, poniéndolo en mi vida diaria, fue mantenerme en el peso que yo quiero. Más difícil que conseguir plata. Hmm. O sea, conseguir plata es fácil al lado de bajar de peso, ¿ves? Yo me he mantenido en mis 165 libras, que es perfecto para mí. Cambié la grasa por masa muscular. Tengo alto rendimiento. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Valió la pena? Claro, por supuesto. O sea, eso no tiene precio, ¿ves? Tu salud, ¿cierto? Todos, yo no tengo ni colesterol, ni azúcar, nada de eso. Todo sale perfecto. Pero hay que tener disciplina, que es una palabra Ujú. que a nadie le gusta escuchar. Lo mismo es en las inversiones. Llegar a cierto nivel toma práctica, o sea, repetición, como en el tenis. Quieres tener un buen revés, tienes que darle a la pelota 20.000 veces. No son 19, no, 20.000, hasta que se Ujú. vuelve natural, ¿cierto? Luego vas a empezar a hacer cosas que tú dices, ¿qué? ¿Yo hice eso? Sí, porque ya está metido en el subconsciente. Entonces, es un proceso que yo te digo, y doy mi palabra aquí delante de todo el mundo, yo nunca voy a parar de hacer. Hmm. Mientras esté el mercado de valores abierto, yo siempre voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque es fantástico. Mañana tal vez va a abrir el mercado arriba, voy a ganar dinero. Si salió una estrategia de que va a abrir el mercado abajo, voy a ganar dinero. Todo el mundo estaba viendo, por ejemplo, la acción de Tesla hace poco que estaba subiendo. Yo sabía que iba a caer. ¿Por qué? Porque estaba tocando un techo. ¿Cayó? Sí. ¿Cuántos testimonios? Miles y miles y miles y miles. 100, 200%. ¿Por qué? Porque cayó Tesla. Hmm. O sea, imagínate el privilegio. Acciones como Apple, como Tesla, acciones como Meta, que la mayoría de las personas están usando como distracciones, como bienes, como cosas que no tienen, digamos, mayor impacto sobre la vida, lo están viendo desde el punto de vista como consumidor, mientras que otros los estamos viendo con la mentalidad de inversión, que es totalmente distinto. Imagínate uno haciendo dinero con Amazon. O sea, gracias a Jeff Bezos, mi libro Crea tu propia riqueza es bestseller. Se venden miles y miles y miles de copias alrededor del mundo. Gracias al sistema que él tiene, yo recibo regalías. Yo no tengo que imprimir libros, ni distribuir libros, ni nada. Eso se llama tecnología, ¿cierto? Ujú. Buscar las cosas bien. Y resulta que un libro puede producir más ingreso que un edificio de apartamentos. Entonces uno dice, ¿cómo? No, que la gente que ve en YouTube, ¿cierto? Y por ejemplo, mi amigo Jaime Bailey tiene un podcast, ¿cierto? 12 minutos, 12 minutos, imagínate. Y es exitosísimo y los invito a que lo vean también. Y él está feliz, ha construido un activo con tecnología, sin necesidad de estudios de televisión ni nada, sino desde su casa. Entonces siempre hay una forma, este es el momento en que debes de activar ese genio financiero. Y yo lo que les puedo decir es que cuando la gente hace el seminario Creando Riqueza, empieza a despertar esa creatividad. Yo no tenía eso, créame. O sea, hace años yo decía, ¿qué? Eso es mentira, eso no se puede, tal cosa. O sea, otro Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué era otro Alejandro? Porque no tenía los archivos que tengo ahora. Y en el seminario Creando Riqueza, literal, Josué, le metemos esos archivos a las personas en el cerebro. Una persona una vez me dijo, ¿usted me va a lavar el cerebro? Yo le dije, sí, claro, hay que lavarlo, está sucio, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que meterle los archivos correctos y ahora sí, vaya como es el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer allá. Claro, y es importantísimo el aprender a desaprender Claro, para luego aprender. claro. Y eso en todo, es decir, en todo. Yo pensaba que sabía de manejar dinero hasta que conocí a ti, es decir, de verdad. Yo me di cuenta rapidito que no. Pero es decir, yo tenía una alta producción, sabía vender muchísimo, sabía producir muchísimo, pero manejar dinero no lo hacía correctamente. Entonces, y son habilidades diferentes. Y yo creo que también, como mismo dices, el complejo hispano del ego, del yo puedo, Sí, de todo yo, le impide a muchas personas el decir, mira, enséñame, enséñame. Y creo que las personas más exitosas en todos los ámbitos siempre tienen un coach, un mentor o una persona que les guía en esa área específicamente. Todos. ¿sabes algo que es muy peligroso, querido Josué? Sobre todo cuando venimos desde la academia. Yo estuve metido en la universidad como 12 años. ¿Ven? Hay amigos que me están viendo del colegio, de la universidad, de la maestría, de la especialización. Entonces,
yo estudié allá porque yo estaba buscando una respuesta, básicamente. Ahora, me gustó. Yo no voy a decir que la universidad sea aburrido. No, a mí me gustaba la cosa. Pero entonces te empiezas a contagiar de un espíritu, ¿cierto? Que se llama intelectualismo, que es el razonamiento de todo y el buscarle explicaciones inteligentes, entre comillas, a todo lo que ocurre, ¿ves? Entonces hay que hacer un plan de mercadeo. Escuchen bien, plan de mercadeo, ¿no? Entonces el plan de mercadeo son 1000 hojas de las cuales no se hace ni una hoja en las empresas, ¿ves? Y todo es complejo y esto y la cita y el protocolo y aquello, ¿listo? Resulta que en la práctica, compañías como la mía, compañías como la de Josué y esto, nosotros sabemos muy bien qué hacer, ¿cierto? Al momento de decirle a una persona que nuestro producto existe. Ahora, si tú me preguntas a mí que si yo tuve que desarrollar un plan de mercadeo de 1800 páginas para llegar a la conclusión, por supuesto que no. Que si yo me tuve que leer un libro de análisis técnico de la bolsa este grande para hacer las estrategias que yo hago, tampoco, porque yo no saqué las estrategias de libros, yo lo saqué de ensayo y error, de investigación propia, y esas estrategias literal no existían. O sea, el movimiento sí estaba, pero no estaba, no se le había hecho la observación y los detalles que implica cada una de estas estrategias. Y yo se los voy a explicar de una forma bien sencilla, sin necesidad de indicadores complejos, de cosas, digamos, numéricas que nadie entiende ni nada, sino de una forma sencilla, porque esa es la realidad. El mercado de valores se puede explicar, se puede operar con mucha sencillez, con mucha objetividad y sin apostar. O sea, yo cuando hago una inversión no apuesto. Hay una frase que le gustó mucho a los estudiantes hace poco y yo dije lo siguiente, yo dije, yo no compro, o sea, yo no invierto a ver si pasa algo. Escúchame bien. Yo no invierto a ver qué. A ver si pasa algo. Ok. Sino que yo invierto porque pasó algo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú inviertes a ver si pasa algo, estás apostando. Cuando tú inviertes porque pasó algo, estás invirtiendo. ¿Ves? Y cuando pasan ciertas cosas, y ahora que viene la temporada electoral, en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq, esos eventos que son hechos reales, que no se pueden borrar porque ya están ahí, ya es parte de la historia del tracking de los precios en las acciones, nos dan la predicción si el mercado va a subir o a bajar. Y si uno toma la decisión correcta y está entrenado y tiene el dominio y sabe lo que está haciendo, puede tener una rentabilidad muy importante. Así fue en el 2020. El mercado subió 4 días. La rentabilidad de esa inversión en la primera etapa fueron 12 veces la inversión. La semana siguiente la rentabilidad subió a 25 veces la inversión. Wow. Pero algo que estábamos esperando. ¿Ves? O sea, no fue, wow, ¿qué pasó? No. Qué bueno que pasó porque estas señales ya me habían anticipado que esto iba a ocurrir. Y eso es algo que probablemente muchos de ustedes no saben. El mercado te da las señales de lo que va a hacer. Simplemente es leerlo correctamente. Ok. Entonces, quiero que me expliques ahora técnicamente, porque personas dicen 25 veces la inversión, 12 veces la inversión, y lo que piensan es, mi madre, ¿cómo puede ser esos números posibles cuando a mí en la universidad me dijeron que un 10% al año, averaje, era una rentabilidad muy buena? Entonces, quiero que expliques lo que son las opciones financieras, cómo es que se gana en la subida, cómo es que se gana en la bajada y cómo es que se gana un 100%, incluso cuando, por ejemplo, la compañía de Meta que comentabas, se mueve una pequeña cosita así y se gana un 100% en poco tiempo. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria del día de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Todas las semanas estamos publicando historias impactantes para que tú aprendas cómo mejorar tu motivación, tu mentalidad, aumentar tus ingresos, cómo crecer un negocio, cómo hacer ventas,
cómo mejorar tu salud y tus relaciones. Y sobre todo, cómo tú conseguir tu actitud millonaria para que crezcas tanto en tu vida personal como laboral. Así que si no te quieres perder ningún episodio de Actitud Millonaria, suscríbete a este canal, porque mientras más crece el canal, también más grandes van a ser los entrevistados aquí. Quiero que expliques lo que son las opciones financieras, cómo es que se gana en la subida, cómo es que se gana en la bajada y cómo es que se gana un 100%, incluso cuando, por ejemplo, la compañía de Meta que comentabas, se mueve una pequeña cosita así y Exacto. se gana un 100% en poco tiempo. Bueno, primero las opciones financieras son instrumentos muy sensibles. Si la acción se mueve el 1 o el 2%, ellas pueden subir el 100 o el 200%. Son un instrumento derivado. Es como tener un paquete de 100 acciones al mismo tiempo. Si tú ves 100 acciones de Meta, por ejemplo, estás hablando de algo así como casi $60,000. Entonces tú tienes el poder de invertir como si tuvieras $60,000, pero no necesitas invertir 60,000, sino que tal vez necesites invertir 100. ¿Ves? Entonces, si los 60,000 se vuelven 61,000, esos son $1,000, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que esos 1,000 que sube por este lado, probablemente los 100 se convierten en 1,100. O sea, tienes el mismo derecho, pero en uno tienes que invertir 60,000 y en el otro tienes que invertir 100. Entonces, como tú puedes ver, ahora en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Es la otra cuestión. Pierdes los $100. Si una persona invierte $60,000 en acciones Mm. y esas acciones caen de pronto un 50, un 60%, ok, perdiste $30,000, $40,000 si vendes, si no, Ujú. las dejas ahí, ¿ya? Pero tienen más valor en riesgo. Cuando una opción no se da, pues perdiste $100. O Mm. sea que tú ya sabes el peor escenario cuál es, pero las opciones tienen algo mágico, que no es mágico, es matemáticas financieras y matemáticas avanzadas, es que el riesgo tiene un límite, tiene un piso, pero el potencial de subir tiende a infinito, sin importar si la acción sube o si la acción baja. Si la acción sube, pues hay opciones que se llaman las opciones call, C-A-L-L, call, ¿cierto? Esas se valorizan cuando la acción sube. Amazon subió, los calls de Amazon subieron, pero el 200, el 300% o el 40 o el 60%, dependiendo del movimiento. Y las opciones put son las que se valorizan cuando la acción cae. Por ejemplo, Tesla estaba arriba, los puts estaban baratos. Cuando la acción de Tesla cae, esos puts que yo había pagado, por ejemplo, 100 o $200, al día siguiente los puedo vender por 400, por 500, y ese es un 100% de rentabilidad. Algunas veces es más fuerte, otras veces es... Hace poco en el Nasdaq tuvimos unos saltos, eso fue 10, 12 veces la inversión. Pero hay que saber qué tecla oprimir, cómo hacerlo, por qué, y de eso es básicamente lo que, para no confundirlos más, Claro. es lo que vamos a hablar en el seminario. Me encanta. Entonces, la idea aquí es que las opciones financieras te dan la oportunidad de jugar en ligas mayores, por así decirlo, con dinero pequeño o arriesgando un poquito de dinero, siempre y cuando, obviamente, la persona esté entrenada. Exacto, Vale. exacto. Entonces, hoy en día, digamos, ¿cuáles estrategias en términos de opciones? Hay 3 en total, ¿verdad? En el seminario se cubren varias. ¿Cómo es posible que uno pueda predecir el futuro dependiendo de lo que sucede hoy? Porque, por ejemplo, hoy en día, lo que sucede en las elecciones o lo que pase después de las elecciones, no sabemos. Pero ¿cómo es posible que dependiendo de lo que haga el mercado en unas gráficas, tú sabes qué va a suceder, qué no va a suceder y puedes entonces empezar a generar ingresos, por así decirlo, con una bolita mágica o prediciendo el futuro? No, básicamente, simplemente hay patrones que se repiten, o sea, hay niveles de pisos, hay ciertas velas, hay ciertos comportamientos que el mercado ha repetido, no por 1 o por 2 años, sino por los últimos 100 años, un ejemplo, ¿ya? Entonces, esos patrones, todas esas curvas, todos esos pisos, todos esos techos, son cosas que debemos de tener en nuestro conocimiento general. Si algo se repite, vamos a decir, por ejemplo, ¿qué se repite? Las estaciones, ¿cierto? Mm. Yo puedo decir con toda seguridad que el próximo año vamos a tener un verano, ¿cierto? Lo mismo en la bolsa de valores, o sea, hay sitios, hay pisos, hay zonas de los pisos que el mercado de repente empieza a acercarse y uno lo que se hace es que se va preparando. Hace poco teníamos uno de estos pisos, llegó exactamente el precio ahí y comenzó a subir. ¿Eso fue de buenas o fue entrenamiento?
Mm, Entrenamiento, ningún de buenas. O sea, nosotros ya habíamos trazado el piso y estas cosas. Ah, que esta vez no salió. Ok, listo, yo espero otra oportunidad. Entonces, si uno lo hace de forma diligente, controlando la emoción, siendo muy disciplinado, si tengo $1000, cada inversión de estas son de $100, ¿cierto? Lo bueno es que cuando pierdes, pierdes 100. Pero algunas veces vas a ganar y vas a ganar 700. Así hayas perdido 2 o 3 veces, vas a salir ganando. ujú, Suena fácil decirlo, suena muy lógico. Cuando estás ahí y te salen unas velas y unas cosas muy atractivas, tú dices, no, qué cuento de 100, vámonos con 500. Preciso esa no salió. Ya perdiste 500, ahora tienes miedo, ¿cierto? No, entonces, ¿cómo me recupero? Empiezas a pensar cómo me recupero con una mentalidad de escasez. Entonces los 500 que te quedaban se volvieron 100. Ahora coges el computador, lo tiraste por la ventana, no quieres saber de esto y esa es la reacción emocional. mm, Otra persona yo dice, bueno, yo estoy aprendiendo, ahí me dijeron así, 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 yo soy obediente, yo soy diferente a los demás, yo voy a tener éxito, pase lo que pase, no me voy a dejar mover por las emociones, no me voy a desanimar, voy a seguir adelante, hago lo que tengo que hacer, lo voy a hacer de forma responsable, voy a cumplir todas las reglas porque yo voy a demostrar y voy a ser el próximo testimonio de que esto realmente puede cambiar la vida. Esa es la gente que gana. mm. Como tú ves, es una forma de ser, no es la víctima. Ay, no, no se me dio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasan estas cosas? Y escriben, no, no, que tal cosa, que esto y que por qué, a mí no, todo el mundo sí y a él no. Preciso, había violado las reglas, ahí mandaron una foto la otra vez, había violado la regla de la cantidad, había violado la regla de la hora exacta en que se hace, y fuera de eso se atreven a decir que qué pasó. O sea, por Dios, Ujú, pongámonos serios más bien, ¿cierto? Entonces, uno esto o lo hace bien o no lo hace, punto. ujú. ¿Ves? Ahora, una pregunta podría ser, ¿tengo que dejar mi trabajo? ¿Tengo que dejar mi negocio? ¿Tengo que dejar de manejar avión para invertir en la bolsa de valores? La respuesta es no. Tú sigues tu vida común y corriente, simplemente hay unos horarios claves que hay que revisar, unas estrategias que hay que revisar, y yo hago mi trade y luego me voy a jugar tenis o lo que tenga que hacer, o la reunión o el podcast o lo que haya que hacer, y ahí uno disfruta de un tiempo libre, ¿cierto? Porque está haciendo literal que el dinero trabaje para cada uno. O sea que esto es importante, que cada uno se comprometa y que se acuerden de la palabra disciplina. Disciplina es la clave. Mm, Yo en la bolsa de valores no meto dinero que me pueda hacer daño, que me pueda afectar, que me pueda sacar del camino, sino que siempre lo hago en orden. claro. Y la frase soy mal para el dinero, en realidad Soy un imán. sí, soy mal para el dinero, en realidad es soy mal por el dinero porque soy disciplinado y porque me he entrenado. Soy un imán. Tienes So- algo ahí en el imán, subconsciente. Dijiste mal. imán, Soy un imán. imán. Sí, sí, Soy un imán para el dinero. soy mal para el dinero. Imán para el dinero. Se me Exacto. traba la lengua. Exacto. Pero sí, pero te llamé la atención porque Sí, es sí, algo sí, sí, sí. subconsciente. Sí, soy un imán Imán. para el dinero. Entonces, pero no es un imán para el dinero porque está entrenado, está disciplinado. Claro. No, Ahí es cuando llega. O sea, el correcto. dinero le llega, querido Josué, a la persona correcta. ¿Ves? Y tú dirás, ah, quería hablar de esto en este podcast. Hace poco, un vecino me mandó un texto. Imagínate esto. Y me dice, Alejandro, ¿tú conoces unos periodistas que están por tu casa? ¿Perdón? Bueno, debe ser por la inundación o no sé, ¿no? En la inocencia mía. Resulta que a unos bloques de mi casa hay, tenía una propiedad un cantante de origen brasilero con millones de followers en Instagram y en todas partes, y fue arrestado por lavado de activos. Qué vergüenza, ¿ves? Entonces uno dice, pero la persona ya tenía éxito. ¿Por Mm, qué se pone a meterse en otras cosas? ¿Sí ves? O sea que si tú no cambias, si tú no te vuelves una persona realmente seria y comprometida con las cosas, ese tipo de circunstancias van a hacer de que pierdas todo, ¿ves? Por ejemplo, este caso del rapero este que ni sé el nombre, o sea, ni me interesa, no lo quiero saber. Cada vez que lo veo me parece súper desagradable, ¿ves? Han logrado éxito, han logrado millones de dólares, carros, toda la fantochería y todo. Y ahora es una persona que va a ser privada de su libertad, así como otras personas que logran el éxito y por no controlar la boca
dicen lo que no tienen que decir y pierden millones y cientos de millones y se vuelven la burla de todo el país. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que el dinero es una herramienta. Yo te había prometido que te iba a decir si era bueno o era malo. Yo te digo, el dinero es buenísimo, es fantástico, siempre y cuando te vuelva una mejor persona, ¿ves? Si hay personas que le llega un peso, cualquiera que sea, y el ego, la fantochería, unas cosas horribles, impresentables que se ven mal desde todo punto de vista. Y la verdad, eso los distrae y los mete en más problemas de los que ya están. Pero yo te digo, a mí el dinero para mí representa felicidad, representa armonía, representa libertad, representa dignidad, representa propósito, representa que sí podemos salir adelante. Entre más me llegue, más feliz, o sea, más siento, pero también lo manejo con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Siempre que me llega dinero, yo lo primero que hago es invertirlo. Los lujos y las cosas que ustedes ven a veces que uno tiene o se pone o lo que sea, eso viene ya de los rendimientos de eso, no del capital, ¿ves? Entonces, hay que ser un excelente administrador con el dinero, hay que aprender finanzas. Lo de la bolsa de valores debe ser tema de mesa en la cena, en cada familia, sin ansiedad, con mucha responsabilidad, y ahí es cuando vienen esos cambios grandes en nuestras finanzas y que nos hagan mejor familia, mejor persona, mejor vecino. Entre más éxito tengas, que se vea que es mejor para todas las personas que te rodean, porque infortunadamente sí hay gente que lo maneja muy mal y que la avaricia, mira cómo opera, Josué. Ujú. Cantantes mega estrellas, con todos los logros que una persona desea, metidos fuera de eso en escándalos de corrupción y todo esto. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esta avaricia? Es infinita, ¿ves? Yo soy un testimonio que para tener éxito no necesitas hacer nada indebido, no necesitas hacerlo con armas o robando o haciendo cosas con drogas o todo ese tipo de actividades, sino que con tu disciplina, con el entrenamiento, con la sabiduría, con los principios que todos hemos crecido, Dios te puede dar una bendición sobrenatural. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Eso sí es por ciento así. Pregunta para ti. Personas dicen y ven esto, algunas, no todas, dicen, bueno, pero lo importante es la salud, porque el dinero no trae la felicidad. ¿Qué tú opinas acerca de eso? ¿Tú crees que el dinero trae la felicidad o no? Yo pienso que sí. O sea, yo te lo digo, o sea, decir que yo entiendo lo de la salud, lo de la salud es importantísimo, pero te pregunto algo, ¿qué es más importante? ¿Tu mano izquierda o tu mano derecha? Bueno, ambas. ¿El ojo derecho o el ojo Claro. izquierdo? ¿Ve? Entonces, uno de esos es la salud, el otro es el dinero. Mm, Yo conozco gente que ha perdido su salud por problemas de dinero. mm. Y conozco gente, ¿cierto? Que también sus patrimonios se han afectado porque no tenían salud, ¿cierto? Entonces, yo pienso que cuando uno está bien programado y cuando uno controla sus pensamientos, su boca, sus sentimientos, todo esto, vas a tener una riqueza integral, que es una riqueza del espíritu, donde tú aprecias y valoras todo lo que ocurre en tu vida, una riqueza mental, que tú no permites que cosas negativas vengan a tu mente, sino que estás creando prosperidad, abundancia, momentos maravillosos, todo esto. Una riqueza emocional, donde tú no estás con altibajos emocionales. Por ejemplo, y tú me preguntas a mí que si yo estoy triste, ahora estoy todo excited hablando y después estoy triste, eso no va a pasar. O sea, yo mantengo mi energía alta, mantengo positivo, mantengo siempre. Y eso es todo lo que yo atraigo, cosas fantásticas, ¿ves? No, que sí, tuve momentos y crisis y cosas. Pues yo pienso que todo el mundo ha pasado por eso, pero una cosa es que pases, otra cosa es que te quedes. Hay una cosa que te quería compartir en este podcast. Tú sabes que yo hago kayak, Ujú. ¿cierto? Y hay veces las abejitas, las abejas, ¿cierto? Se dejan atrapar por la luz y entran en el agua y quedan atrapadas, ¿ves? Mm. Entonces yo lo que hago es que con el paddle, ¿sí? Con el remo, yo las saco y las pongo en el kayak. Entonces hay unas que se secan y vuelan. Hay otras que vuelven y se tiran al agua.
Esas son las normales, pero en estos días encontré 10 abejas más grandes. Escúchame bien. Y esas abejas, yo las cogí con el remo y medio ahí, y sabes que ni siquiera las tuve que poner en el kayak. Medio les hice una ayudita así y salieron disparadas. Mm. Y de las 10, 10 salieron volando de una sola. Estuvieron atrapadas temporalmente. Gracias a Dios yo pasé y yo las rescaté. Yo, las 10, tun, 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 tun. Pero no es como las otras que me tocaba cogerlas, ponerlas así, que hacerles así que cayeran porque se pegan con el agua y se quedan un rato y se secan y luego a mí mismo me toca ponerlas otra vez en la tierra o vuelan más adelante. No, esta no era sino hacerles así y salían volando. Y yo decía, wow, esta es una especie de super abeja, ¿ves? Pero su super abeja y todo lo que les quiero decir, porque es la historia mía, estuvieron en crisis. Se iban a morir, ¿ves? Pero necesitaban era un empujoncito. Imagínate la revelación que me dio Dios con eso. Entonces, claro, si tú me preguntas qué tipo de abeja soy, yo soy ese que Dios le hizo así y salí volando, ¿me entiendes? Hay otras personas que pasan por una crisis, de alguna forma salen del problema, pero vuelven y se meten en la crisis otra vez porque están con un patrón, ¿ves? Hay otras personas que les dio eso tan duro en el ego y eso que tienen que pasar muchos años para recuperarse de eso. Yo sé que allá nos están viendo muchas personas que lo que necesitan es un empujoncito, pero son de esa raza de abeja fuerte que no es sino hacerle así y se disparan. Yo he tenido muchos estudiantes así. Estaban pasando un momento difícil, estaban confundidos y esto. Recibieron el entrenamiento, cambiaron su mindset, cambiaron sus emociones, empezaron a ver cosas diferentes y hoy en día no los para nadie. A mí Dios me habla así. Yo tengo una serie de experiencias durante el día, muchas de ellas con la naturaleza porque me gustan mucho los animales. Y encuentro ese tipo de comportamiento. Yo decía, Dios mío, ¿qué me quieres decir con esto? Cuando ya lo pensé después bien, yo dije, claro, claro. Mira que el tema de las crisis no es que las crisis le pasan a las abejas débiles. No. Abejas débiles, abejas de la mitad y abejas súper fuertes, si quedan en el agua no pueden volar. La diferencia aquí es cuando tú descubres la respuesta, ¿de qué forma sales después de eso? ¿Sí ves? Y yo tuve crisis, sí, pero la crisis fue la oportunidad para convertirme una de las personas latinas, tal vez más exitosa en la historia de este país, ¿sí me entiendes? O sea, en mi área, ¿ves? Entonces, esa fuerza te la da Dios también, te la da la fe, te la da cosas, o sea, no hay límite. Eh, a mí hoy en día me llaman de todas las cadenas de televisión, los libros son bestsellers, los portafolios de propiedad raíz, de esto y lo otro, el seminario como tal. Pero la pregunta ¿fue eso todo el tiempo así? ¿O tuve que pasar por un proceso de cambio? Eh, y cuando Dios me da la mano y tiene misericordia de mí y me dice, bueno, ahora sí, Alejandro, vuela. Ya de ahí en adelante depende de ti, ¿ves? Si vuelas con miedo, te quedas un tiempo preguntándote qué pasó o simplemente vas a arrebatar lo que es para ti. Eso es lo que te quería compartir en este podcast. Sí, me encanta porque este podcast puede ser ese pequeño remo que las Sí. personas tengan. El seminario Creando Riqueza puede ser ese pequeño remo que las Mm. personas tengan de, ok, aquí tienes el empujoncito, te toca a ti ahora echar adelante y poner el trabajo. Entonces, hablaste de crisis y quiero ir finalizando con esta parte, de que tuviste crisis, momentos en los cuales incluso pensaste quitarte tu propia vida. ¿Cómo tú trabajaste en tu mentalidad para salir de ahí? Y también me comentaste en podcasts anteriores que transformaste, si no me equivoco, $25,000 a $1,000,000 en muy, muy poco tiempo, ya habiéndote entrenado. Entonces, quiero que me compartas estas dos cosas de cómo lo hiciste. Bueno, cuando uno está pasando por momentos así,
primero tiene que darse cuenta de que no ha sido la única persona, ni va a ser ni la primera ni la última. Eso es un proceso natural, ¿ves? Eso ocurre en la naturaleza, ocurre con los seres humanos, ¿cierto? Son etapas que uno tiene que pasar para realmente llegar donde Dios lo quiere llevar a uno. Yo tomé la decisión de vivir día por día, no estar pensando qué va a ser de mí dentro de un año, de 2 años, qué va a pasar conmigo, nada de eso. Y esa no es la expresión, obviamente. O sea, hay gente que piensa, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer yo para estar donde yo quiero estar? ¿Cierto? Y de permitir que mi mente se esté transportando a 3 meses, a 6 meses, que me va a pasar esto, que lo otro, es falta de control. Yo dije, voy a vivir día por día. Y si logro levantarme, hacer lo que tengo que hacer y luego acostarme en mi casa, ¿cierto? Entonces lo logré ese día y mañana comenzaremos otra vez. Eh, Mantenerme disciplinado, no perder el control, siempre tener fe. Oré mucho también, serví mucho también. Em, Hice mis lecturas, mis pronunciaciones, mis declaraciones. Seguí leyendo, seguí con la energía, seguía buscando oportunidades, seguí tratando por aquí, por allá y por acá, seguí aplicando mis estrategias, ¿cierto? Y tuve periodos de pronto duros, ¿cierto? Donde no pasaba mucho, pero después eso se fue convirtiendo en algo más exponencial. Al Mm. principio todo es lento, pienso yo. Las primeras propiedades, los primeros trades, los primeros negocios. Pero luego ya se vuelve como cuando uno está aprendiendo a montar en bicicleta y ya después coges más confianza, o cuando estás manejando un carro y luego ya coges más confianza. Y si sigue las reglas, cuando menos pienses tú dices, güey, ¿qué fue lo que pasó aquí? Hay cosas que en algún momento pasan que tú no quisieras que hubiesen pasado, pero traen una lección. Hay momentos en que te estancas, por eso yo comparo esto como subir el Everest, Ujú. ¿ves? Pero realmente lo que está pasando es que te estás aclimatando y cuando menos piensas viene la parte exponencial, eh, extraordinaria, fantástica, con mucha fuerza, y tú tienes que estar preparado para eso también. Ujú. Que de pronto el ego y el orgullo y el éxito se te sube mucho a la cabeza y te puede traer problemas. Yo le doy gracias a Dios de que yo me he mantenido así como ustedes me ven, así soy. ¿Ven? Tranquilo, hago mis cosas, hago mis deportes, comparto con mi familia, con mis hijos, ¿cierto? Estamos siempre hablando, compartiendo, haciendo mis clases, compartiendo con mis alumnos. Luego vino esto de Robert Kiyosaki, el evento. Lo llenamos en 2 semanas, cosa pues Ujú. que tú habías visto algo así, No, nunca. ¿cierto que no? Eso muestra lo que hay acá, ¿ves? Y el respaldo divino también. O sea, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creer eso. Para mí sería muy triste no creer o ser un agnóstico o un ateo. Para mí, yo Ujú. respeto la posición y tengo amigos que lo son, pero yo les digo, yo les dije, eso fue gracias a Dios, eso no es porque yo sea brillante o algo así, no, Él te abre las puertas, Él va delante de nosotros y Él también nos trajo a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces uno, ¿cómo va a decir que no y que fue solamente por los pensamientos y esto? Hay cosas que se salen de la ecuación y ahí es donde Dios mueve sus fichas, Ujú. mueve sus influencias, toca corazones, toca cosas, fibras que unen dos personas y ahí pasan cosas mágicas, ¿cierto? Entonces yo sí soy un fiel creyente. Si tú me preguntas que si soy una persona religiosa que anda pues con el rosario acá, no. Pero sí soy un hombre de mucha fe, de mucha, mucha fe. Soy de los que cree que Dios mueve montañas, de que Dios te hace invisible a los enemigos, de que Dios te da la sabiduría. Muchas personas a mi edad, pues, o sea, de pronto no tienen ni idea o ni un porcentaje de lo que yo he podido hacer, ¿ves? Ujú. Pero es que realmente no soy yo, ¿ves? Sino que es algo que Dios deposita en ti, que cuando estás entrenado se vuelve exponencial. Pero a mí yo cuando veo una persona diciendo que todo es él y que yo no sé qué, eso es mentira. O sea, tú necesitas equipo, necesitas tu mente, necesitas al Señor, ¿cierto? Que te mantenga bien. Mira esas personas, esos raperos y esos músicos que te digo.
se fueron por el otro camino. ¿Dónde están ahora? Tienen millones de dólares. Alguien podría decir, pero eso es lo más importante. Millones de dólares en la cárcel. Hello. ¿Para qué? ¿Cierto? Allá da igual, ¿sí me entiendes? Lo bonito es que tú seas libre, ¿ves? Que puedas caminar por tu vecindario sin problema, que tengas tu nombre, tu reputación, tus cosas, ¿cierto? No es que no te vas a equivocar ni nada, yo en algún momento me equivoqué muchas veces, pero eso es lo más bonito cuando Dios te da la bendición, es que sea completa, ¿ves? Que sientas gozo, que sientas alegría, que tengas ganas de levantarte, que descanses en esos verdes pastos, que pierdas esa personalidad de queja, de víctima y te conviertas en un guerrero, en un ganador, en una persona que dice, esto va a ser así en el nombre de nuestro Señor. Y empieza Dios literal a abrir puertas y abrir mares y lo que haya que mover para que tú puedas llegar donde tú quieres llegar. Y eso es así. Y yo creo también una cosa de que, de la misma manera que Dios hizo con Israel, que les brindó la tierra prometida, pero ellos tenían que ir allá, confiar, tener fe, pero poner el trabajo. Exacto. Lo mismo sucede en todo, ¿verdad? Uno puede ley de atracción y todo lo demás y orar, pero si no pones el trabajo, esa fe es muerta. Claro, tienes que hacer algo. Ujú. Por Sí. ejemplo, les voy a colocar ejemplos. Cuando yo escribí mi primer libro, que hoy en día es un bestseller número 1 en Amazon, número 1, de ahí no ha bajado nadie. Lleva como 7 años de número 1 en Amazon. Imagínate eso. Una locura, ¿sí me Sí. entiendes? A mí me costó mucho trabajo. Yo soy, digamos, escritor, ¿ves? Terminar ese libro, cuando yo ya lo iba a terminar, algo había que cambiar. Luego que quién lo imprime, que quién lo edita, que quién yo no sé qué, mi papá me ayudó a editarlo también. O sea, sacarlo no fue fácil y con el presupuesto que yo tenía en ese tiempo tampoco era fácil terminar ese proyecto. Pero lo terminé. O sea, yo hice mi parte. Luego lo puse en Amazon. Al principio nadie lo compraba, nadie esto. Siempre me encontraba el colega o el compatriota, ¿cierto? Que me decía, tú escribiste un libro, pero si yo ya escribí un libro o dos y no he vendido sino 100 en toda mi vida. Luego otro amigo decía, no, pues eso convocar aquí en Miami, eso nadie va a eventos. Yo les decía, bueno, puede que esa sea la experiencia de ustedes, esa no va a ser la mía. Y el libro empezó y empezó y empezó y empezó y hoy en día se venden miles de miles de miles de miles de miles. ¿Y por qué? Porque hay una sabiduría real. La gente que se lee el libro queda con una buena base para ya después hacer su seminario. Le ayuda a entender muchísimo el mercado. Y lo mismo el seminario, o sea, que convocar, que esto, bueno, hoy en día asisten personas de 120 países, incluyendo países donde no se habla español, ¿cierto? Personas nativas de Inglaterra, personas que nacieron y que hablan ruso y hablan inglés, pueden ver el seminario porque el seminario está en inglés y en español en tiempo real, es decir, traducción simultánea. Eso me encanta muchísimo y bueno, la parte de lo que más me gusta del seminario es como que todas las semanas se presentan oportunidades Sí. para poder ganar, Sí, independientemente de lo que esté sucediendo, siempre y cuando no esté entrenado. así es. Entonces, yo quiero ahora tomar el tiempo de ir cerrando aquí, de que las personas vean esto y vean esto como me encantó muchísimo ese ejemplo de las abejitas Sí. del remo, de que vean esto como la señal de Dios, la señal que le puso enfrente del camino para tomar acción, para Sí. moverse. Y que lo hagan, y lo digo y lo he dicho anteriormente, si lo van a hacer, vayan hasta el final. No lo hagan como No a hay mitad. tiquete de regreso. Exacto, no lo hagan como tanteando esto, a ver, no, háganlo sabiendo que yo voy a hacerlo hasta el final porque yo sé que esto funciona, los resultados están ahí, es comprobable, no hay nada de falso, como muchas otras personas, aquí todo es real y esto funciona, pero tú tienes que poner el trabajo para que esto funcione. El tiempo y el compromiso lo pones tú y el resto, obviamente todo el conocimiento, las herramientas, lo pone el Seminario Creando Riqueza y tú. Entonces, quiero cerrar. Primero que nada, quiero que comenten aquí debajo, me encantó esa frase, soy un imán para el dinero. Soy un imán para el dinero. Soy un imán para el dinero, así que comenten esa palabra aquí debajo si llegaron hasta este punto aquí en el podcast. Y quiero cerrar con unas últimas palabras de lo que se viene en el seminario Creando Riqueza en esto, digamos, final de año, elecciones y tantas cosas que están cambiando en nuestro mundo alrededor nuestro. Bueno, hay algo que cuando uno quiere tener éxito tiene que hacer lo que los demás no hacen, ¿ves? Entonces,
nosotros lo que estamos haciendo es estudiando lo que ha ocurrido con el mercado, con los principales índices en las épocas de elecciones, ¿ven? Eso es algo que yo ya tengo clarísimo y que ya estamos preparados. O sea que en el seminario Creando Riqueza vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los próximos pisos, de qué está ocurriendo con el oro, con la plata, con el petróleo, cuáles son las mejores acciones, cómo analizar una muy buena inversión y vamos a ver varias estrategias para comprar opciones call y también opciones put. Así que prepárense. Eso me encanta muchísimo. Y lo mejor de todo es que uno puede seguir haciendo su labor, su trabajo del día a día. Totalmente. Eso me encanta mucho porque también incluso, bueno, como sabes, del lado nuestro, capacitamos y entrenamos muchísimos vendedores digitales que hoy en día están haciendo mucha plata y están entrenándose para empezar a multiplicarla, porque esa es la manera inteligente de hacerlo. Así que si tú tienes un trabajo normal, etcétera, puedes hacerlo independientemente en qué parte del mundo te encuentres. Si tienes trabajo o lo que sea, puedes también hacerlo siempre y cuando, número uno, te entrenes primero. Así que Alejandro, muchísimas Muchas gracias. gracias, bendiciones a Claro que todos. sí, muchas gracias por compartir este tiempo. Literalmente es súper tarde, así que aprecio muchísimo de que hayas brindado y abierto Pero tus por puertas supuesto. hasta aquí. Comenten la palabra soy un imán para el dinero si llegaron hasta aquí y si solamente y únicamente se van a tomar esto en serio y van a tomar el seminario Creando Riqueza y llegar hasta el final. Así que nos vemos en el próximo episodio de Actitud Gracias. Millonaria. Chao, chao.